Bienvenidos a este nuevo episodio de Liderazgo a Prueba de Balas. Hoy vamos a conversar de un tema que me parece un tema bien complejo de asimilar porque no siempre somos conscientes de eso, y son las creencias limitantes. Son esas voces o esas ideas que a veces nos dicen que no podemos, que no somos suficientes o que no tenemos los suficientes recursos o habilidades para lograr lo que queremos lograr, nuestro propósito, nuestros sueños. Pero, ¿qué pensarían ustedes si les dijéramos que estas creencias son solamente constructos mentales que ustedes pueden desmantelar, reformular y reprogramar para que los apoyen en el desarrollo de su liderazgo? Hoy en nuestro episodio vamos a estar con Jimena Fajardo, la Training Director de American Call para toda Latinoamérica, quien nos va a conversar desde su experiencia personal y desde las metodologías que implementa con los diferentes equipos y líderes a los que ayuda a desarrollarse, cómo trabaja el tema de las creencias limitantes y por qué es importante esto para el desarrollo de los líderes. Entonces, sin más, pues hola Jimena, bienvenida, ¿cómo Hola estás? Santi, ¿cómo estás? Quisiera empezar con una pregunta que es, ¿cuál fue el momento clave en el que tú te diste cuenta que había una creencia que te estaba limitando, que no te estaba permitiendo desarrollarte, y cómo te diste cuenta? Bueno, qué pregunta tan difícil para empezar un podcast donde ustedes van a conocer mi intimidad. Te cuento. Recién empecé mi carrera como coach, me enfrenté a un ejecutivo bastante mayor. La diferencia de edad, pues en ese momento creo que eran 30 años. Este era el presidente y dueño de una corporación muy grande en una empresa de consumo masivo en la región, y tenían otras empresas. Y me acuerdo que eh, le hice, vendí y le hice unas mediciones tanto a él como a su equipo directivo, sobre sus comportamientos de liderazgo, de trabajo en equipo, cómo se comunicaban, etcétera. Pero solo me basaba en la medición. Entonces, cuando entregué el diagnóstico y los resultados, pues fue interesante porque este ejecutivo, y lo recuerdo con mucho cariño, me retó a que los ayudara, que creara algo, alguna metodología, porque pues para no quedarnos en el diagnóstico, sino que los ayudara a sacar adelante todos los retos que tenían que desarrollar tanto él como líder y su equipo. Y entonces me dice, bueno, ya me evaluó, ahora qué va a hacer con nosotros, qué va a hacer conmigo. Y yo quedé como, ups, no sé qué hacer. Y ahí la creencia, ahí me di cuenta de una creencia, y que la escucho mucho en algunos ejecutivos y líderes jóvenes, que es cómo liderar a gente mayor que ellos. Entonces, mi creencia en ese momento, la que yo descubro en ese instante era, uy, pero este señor es mucho mayor que yo soy muy joven, creencia limitante. ¿Yo qué le voy a venir a enseñar a este señor que es mayor que yo? Claro. ¿El qué puede aprender de mí? Para mí, todas esas preguntas yo me las hice en mi mente, pero creo que tengo valentía y coraje, y a pesar de que yo tengo muchos miedos, porque tengo muchos miedos, me arriesgo a hacerlo con miedo. Como decía una gran amiga en el Congreso de Líderes de Miami, no el año pasado, sino el antepasado, que parte de su factor clave de éxito es, no importa que tengas miedo, si tienes miedo, pues hazlo y así superas el miedo. Creo que yo tengo también esa capacidad, porque en ese momento yo tendría 30 años, 29 años, estaba realmente, sí, como 30 años. Y, y dije, bueno, le dije en ese momento, le dije, bueno, mire, no tengo ni idea, no sé ni qué voy a hacer con ustedes. Deme un tiempo, deme un mes y yo le monto un programa, porque pues no quiero ser irresponsable, y lo compartimos a ver si le parece o no. Pero mis creencias en ese momento fueron esas. ¿Qué fue lo bonito y qué aprendí yo en ese momento? Creé el programa, se lo presenté, y le encantó. De hecho, empecé a trabajarlo con él y a trabajarlo con su equipo. Y fue tan bueno que él me empezó a referenciar con todos los gerentes generales. Y yo en ese momento tenía 30 años y era trabajando con gente mucho mayor que yo, pero dándoles insumos que realmente lo retó. Y te voy a decir cuál fue el elemento. A pesar del miedo, tuve la valentía y el coraje para ser súper asertiva y decirles las cosas que necesitaban desarrollar, sin el miedo a que me despidieran, sin el miedo a que, pues sí, podía perder el cliente, pero es que mi honestidad en ese sentido y mi grado de integridad es tan grande que yo no podía llegar y decirle lo que quería oír, sino lo que necesitaba oír. Era una conciencia que yo tenía,
y ahí descubrí mucho talento en mí y ahí me di cuenta que eso fue lo que más le gustó a esta persona y a estos ejecutivos, que llegara alguien y que les dijera realmente con transparencia, con asertividad, lo que no estaba funcionando. No sé si tiene que ver con mi carácter, porque pues vengo de una familia donde somos de un carácter fuerte, yo creo que eso me ayuda, un papá muy fuerte, que eso obviamente me ayudó a desarrollar ese carácter, pero también con el coraje y la valentía a atreverme a pesar del miedo y a pesar de mis creencias a hacer algo diferente. Y lo voy a conectar con todo mi trabajo como coach y dentro de los aprendizajes a lo largo de los años como coach. He desarrollado un acróstico que se llama los TICs. Los TICs hablan de los temores, interpretaciones, creencias limitantes y supuestos. Los temores son esas emociones subyacentes que nos habilitan o nos inhabilitan en algún punto. Y hablo que nos habilitan porque también un miedo puede habilitarnos a hacer algo que de pronto por el mismo miedo lo podemos hacer, o alguna emoción. Sí, de hecho yo escuchaba un ejemplo muy chistoso que era, decían como la gente no toma acción, pero imagínate que, un ejemplo así súper extremo, que Bin Laden le pusiera una pistola a alguien de tu familia en la cabeza y te dijeran 24 horas tienes que hacer esto. Pues ¿no? en media hora. El miedo te lleva a hacerlo. Exacto. Están las interpretaciones, y las interpretaciones tienen que ver como con las películas actuales que nosotros nos hacemos de la situación actual. Entonces, por ejemplo, llega el jefe, no me saludó y entonces yo digo, uy, está bravo conmigo, claro, y me empiezo a hacer tremenda película. O están las creencias limitantes que vienen muchas veces, vienen de lo que nos han dicho en el colegio, en la familia, de factores o de mensajes externos, y son generalizaciones que nos llevan a pontificar, como por ejemplo, es que todas las mujeres no saben manejar. No, pues algunas sabemos manejar, de pronto no tan bien como los hombres, pero bueno, sabemos manejar. También hay hombres que no necesariamente saben manejar, pero existe una creencia de que los hombres manejan mejor que las mujeres, y pues realmente eso no es así. Entonces es donde tenemos que entrar a cuestionárnoslas. Y los supuestos, que son bien interesantes, tienen que ver con experiencias pasadas negativas. Y entonces ponte que hoy se me presenta una situación similar, y entonces yo asumo que me va a pasar lo mismo, por lo tanto me detengo y no hago nada. Y no necesariamente tiene que ser así. Claro, pues bueno, ahí mencionas muchas cosas que son súper interesantes alrededor de las creencias, pero me parecería importante que de pronto en algún reto que hayas tenido nos mencionaras como cuáles fueron esos pasos que tú seguiste para romper esas creencias limitantes que no te dejaban avanzar y pues finalmente lograr el resultado que estabas buscando. En el caso que te traje inicialmente, el primer paso fue, a pesar de tener estas creencias de que no voy a tener nada que enseñar, que estaban en el miedo, claro, o que son mayores que yo porque ya tienen más experiencia, en fin, pienso que lo primero fue arriesgarme a pesar de eso. Uh-huh. Segundo, me preparé y estudié para presentar algo que realmente les hiciera sentido. Tercero, desarrollé toda una metodología de intervención, y es que ahí descubrí talento. Fue lindo porque el haberme atrevido, y cuando yo empieza una curiosidad y una emoción y una pasión y una creatividad que yo decía, oiga, ¿de dónde viene todo esto? Descubrí un talento. Claro. Entonces cuando tú empiezas a moverte en un talento, pero empiezas a prepararte, obviamente pedí ayudas, investigué, o sea, realmente me ocupé de hacer un insumo que esta gente dijera, me interesa, lo compro porque el diagnóstico fue tan bueno que quiero continuar con usted trabajando. Y también el miedo me impulsó a que, oiga, yo quiero tener este cliente porque era una súper oportunidad. Entonces, a pesar de todo eso, lo hice. Y ¿qué aprendí ahí? Que a pesar del miedo, y lo repito, debes hacer las cosas, pero tienes que prepararte y tener ese coraje y esa curiosidad por aprender, y no quedarte en yo no puedo, en yo no sé de eso, en todas eso que tú decías inicialmente, de todas esas voces internas que nos invalidan en nuestras capacidades. O empezar también desde el lenguaje, de decir, de pronto a veces uno empieza a decir como no, es que yo no tengo el tiempo para eso, pero pues realmente uno sí le está sacando el tiempo, es una creencia también. Y ahí conecto con la siguiente pregunta, y es ¿cómo hace uno o qué metodología tiene uno para poder identificar estas creencias que lo están limitando a uno? Bueno, mira,
yo lo hacía de una manera desde la introspección, la conversación, llevando a la persona a traer situaciones y a traer ejemplos de qué le pasaba y cuáles eran los procesos de pensamiento automático que ante esa situación estaban generando y qué emoción le generaban y cómo en la situación actual lo impactaba, lo habilitaba o lo inhabilitaba, porque hay creencias habilitadoras y hay creencias inhabilitadoras. Por ejemplo, en el caso que yo te comento, aunque eran creencias inhabilitadoras, yo me apalanqué en el talento y en las posibilidades que me estaba entregando esa oportunidad y no me quedé en las creencias inhabilitadoras. Pero para darte una metodología sencilla que me parece muy ganadora y que la aprendí con una colega que se llama Carola Fredes, que me encantó, ella su modelo está muy enfocado en la antroposofía y la forma de trabajar las creencias me pareció bien interesante y bien práctica. Es como tú, y esto lo trabajo yo en los supuestos, como tú vas a una experiencia pasada, esa experiencia, ¿qué aprendizaje te generó? Y qué modelo mental está generando ese aprendizaje, porque cuando tú tienes una experiencia, eso te genera un aprendizaje y eso genera un modelo mental que se vuelve como una especie de lema de vida. Entonces, ir a identificar tus diferentes áreas de vida donde creaste ese aprendizaje. Si quieres, hagámoslo rápido. Piensa en un momento específico de tu vida que te marcó, y que eso yo lo trabajaba a través de hitos y transiciones, que es una herramienta que manejamos en American Call. Piensa en un momento sencillo que te marcó y lo vamos a hacer rapidísimo para que nuestros oyentes lo escuchen. A ver, un momento que me haya marcado, yo creo que un momento que me marcó fue cuando nos trasladaron a toda nuestra familia para Venezuela. Por ejemplo, ¿qué aprendiste de ese momento? Pues de ese momento que aprendí que... Uy, qué buena pregunta, también estaba muy pequeño, pero yo creo que fue que finalmente los cambios pues son buenos, o sea, al final pues fue una bonita experiencia, conocimos nuevas personas, nuevos amigos, pues yo igual era un niño de 12 años también, entonces pues más allá de esos aprendizajes creo que el temor a perder a mis amigos que tenía en Colombia cuando nos fuimos para Venezuela, pero cuando llegué a Venezuela de conocer nuevas personas, de estar en un nuevo país, de tener nuevos espacios para compartir, yo creo que pues me quitó como ese miedo a cambiar, o sea, al cambio de espacio, al cambio de situaciones. Traduce eso en un lema, que es una frase corta que dices: yo aprendí que, por lo tanto, mi lema es... Yo aprendí que el cambio es bueno y mi lema es que hay que arriesgarse. Esa es la creencia, y es una creencia habilitadora. Ujú. Entonces, se empiezan a extraer, obviamente en la metodología que aprendí, tú tienes que hacer un relato descriptivo como si estuvieras viviendo el momento para sacar para poder extraer la creencia, y fíjate lo sencillo que es con esa metodología. Entonces, si tú quieres retar o generar nuevas creencias, se hace a partir de una experiencia, y esto ya se hace de forma deliberada. Entonces, por ejemplo, si yo le tengo miedo al cambio, deliberadamente voy a buscar un cambio para que yo lo viva y me dé un mensaje y me dé un aprendizaje, y entonces mi cerebro pueda decir: ah, pero el cambio no es que esto que estoy aprendiendo no es tan malo, todo lo contrario, es bueno. Eso genera aprendizaje, genera un nuevo lema, y entonces se vuelve habilitador para lo que tú quieres lograr. Esa es la magia. Tú puedes extraerlas del pasado, pero si tú quieres cambiar las creencias actuales y quieres generar creencias que te habiliten, tienes que generar una acción que te genere una experiencia. Y a través de esa experiencia lo aprendes, y como tu cuerpo y tu cerebro lo están aprendiendo y están viendo que es bueno y que te está funcionando, te genera una nueva creencia y te habilita. Claro. Es bien interesante la metodología. Y ahí me surge una pregunta, y es, pues este podcast está enfocado en el liderazgo, y es, ¿qué consejo práctico le darías a aquellos líderes que quieren pues retar sus creencias limitantes y no saben por dónde empezar? Te voy a dar ejemplos y te lo voy a contar con un caso. Tenía un líder que era bastante tímido. Y entonces yo deliberadamente, y le costaba establecer contacto emocional, y obviamente eso afectaba su liderazgo.
Entonces, cuando trabajábamos en las sesiones, yo lo llevaba a hacer cosas que lo incomodaran, porque tienes que empezar, una de las cosas importantes para que tu cerebro genere nuevos aprendizajes es que tienes que generar zonas, entrar a la zona de incomodidad, porque cuando estamos en la zona de confort, pues obviamente es rico estar ahí, pero si tú sales y te obligas a hacer algo que no te gusta y pruebas que lo puedes hacer, ahí generas esta nueva creencia. Entonces, ¿qué hacía yo con este ejecutivo? Como le costaba hacer contacto, esto fue con un ejecutivo en Perú que fue muy chévere, y le pedí permiso, porque obviamente le tenía que pedir permiso, le decía, cada vez que yo te salude, no te voy a saludar ni de la mano, ni con un beso, sino te voy a dar un abrazo. Y era muy simpático porque de verdad que le costaba, pero ya después me miraba y le daba risa, se reía. Claro, y al final terminaba ya abrazándome. Terminaba abrazándome, pero mira, tuvo tal impacto que eso le ayudó a tener otras conexiones con las personas. Entonces, parte de las tareas que hacíamos era, bueno, cuando te acerques a alguien, obviamente entendiendo la cultura, entendiendo la aproximación, el nivel de confianza, porque ni siquiera las personas cercanas abrazaban, ni a su esposa, de verdad que era un bloqueo emocional muy fuerte. Entonces los vas a abrazar, así te incomode. Y eso fue fundamental, increíble, ese ejercicio que pareciera tonto fue fundamental para que esta persona se conectara con la gente desde su liderazgo en otro lugar. ¿Cómo impactó esto? Que empezó a tener mayor conexión y mejores lazos de confianza, sobre todo con su equipo de trabajo, que era lo que estábamos trabajando. Impactó en su vulnerabilidad, lo que le permitió tener mejores conversaciones con su equipo y le permitió arriesgarse en foros donde le costaba más atraer su voz, porque solía quedarse callado, que era lo que le estaban pidiendo en el desarrollo de sus competencias de liderazgo. Claro, finalmente eso pues como el ejemplo muestra, me parece súper chévere, es que al final el trabajar las creencias y no tanto pensar desde el punto de vista, yo creo que de las limitaciones que pueden generar las creencias, sino es ver cómo esas limitaciones las transformamos en habilitadores, y bien puede ser desde el miedo, desde, no sé, desde la falta de confianza en uno mismo, desde la falta de autoconocimiento, también puede ser cómo eso puede transformar la vida. Y ahorita yo creo que me gustaría que si pudieras decirle algo a la audiencia que nos escucha, ¿qué te gustaría dejar como mensaje para que ellos puedan enfrentar y superar sus creencias y ponerlas en práctica al final? Que se obliguen a hacer lo que les incomoda para que se den cuenta de que sí pueden. Si me cuesta trabajo traer mi voz en un comité directivo, en algo que yo creo que debo decir, hazlo, dilo. Así te equivoques, te vas a dar cuenta que no te equivocaste. Porque yo no sé si a ti te ha pasado que querías decir algo y te quedaste callado por cualquier situación, o por timidez, o porque no te sentías seguro, o por todas esas voces internas y esas creencias limitantes, y de pronto otro lo dijo y dices, ay, ¿por qué no lo dije si yo lo sabía? Entonces, ¿qué te digo que hagas? Que te atrevas a hacerlo con miedo, pero hazlo, para que retes tus creencias. Sí, y aquí estás hablando de algo que me parece a mí, y personalmente me parece complejo, y es un proceso de transformación finalmente. Sí. Y muchas veces esos procesos de transformación se dan en momentos críticos o en puntos de inflexión que la persona de pronto cae, o sea, está en su punto alto y cae a lo más bajo, o pierde todo, o se quiebra, o tiene alguna calamidad, y es en ese momento en el que toman la decisión de hacer un cambio y de retar sus creencias. Pero mi pregunta sería ¿cómo logramos no llegar a ese punto? O sea, ¿cómo logramos que no tengamos que esperar a llegar a un punto de inflexión en el que la vida nos forzó a tomar el cambio y a retar nuestras creencias, sino más bien anticiparnos a eso y poder retar nuestras creencias para avanzar y no tener que llegar a esos puntos tan bajos para poder hacerlo? Se puede, pero es complejo porque los humanos somos bien tercos. Y hasta que la vida no nos da un golpe, no entendemos. El punto es que aprendamos a escuchar. Aprender a escuchar no solo tu voz interior, pero también aprender a pedir feedback y escucharlo y decir, si me lo están diciendo es por algo. Y desde la madurez gerencial o la madurez personal, yo decir, si tantas personas me están diciendo esto, lo escucho, soy abierta y hago algo al respecto.
y me arriesgo a probar hasta con escepticismo. Y lo hago para que yo me pueda dar cuenta de que definitivamente había un punto ciego en mí que yo no estaba viendo. Porque a veces en el liderazgo y en la vida en general tenemos puntos ciegos como en los carros, que en el espejo retrovisor hay puntos ciegos que si tú no los ves te puedes estrellar. Pero la terquedad y la falta de escucha y la soberbia, el creer que no la sabemos todas, es la que no nos permite darnos cuenta de esas situaciones y ser conscientes. Entonces, para esa pregunta es, pide feedback, escucha y permítete hacer algo diferente al respecto y no ser tercos y no ser soberbios, porque la terquedad y la soberbia es la que nos lleva a estrellarnos. Claro, bueno, y hablando de liderazgo, estamos en un momento de transformación a nivel general, tanto de conciencia como tecnológico, como un cambio de conciencia colectiva a nivel global, porque pues finalmente tenemos un acceso a muchísima información y creo que desde el Congreso de Líderes, que me gustaría invitarlos a todos a que participen del 22 al 25 de octubre, vamos a estar retando muchos de estos paradigmas desde visiones completamente diferentes, de diferentes industrias, con expertos de inteligencia artificial, todos estos cambios que se van a empezar a generar porque finalmente los desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial, el pensar en un liderazgo sostenible, pues va a retar muchísimas de las creencias, no solamente a nivel personal, sino a nivel organizacional. Las empresas van a tener que migrar. Entonces, me gustaría preguntarte ya para ir cerrando nuestro podcast del día de hoy, es ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando en este momento que tomen la decisión o cómo pueden tomar esa decisión de retar sus creencias y pues que tú les puedes como un tip o esos pasitos que pueden empezar a aplicar desde ya y pues obviamente llevarlos a la acción para que puedan generar esta transformación y este crecimiento en su desarrollo profesional y personal? Te lo voy a decir con un ejemplo mío. Cuando ustedes me empezaron a decir, usa la inteligencia artificial, te va a agilizar el trabajo, te va a ayudar, mi creencia limitante es, pero ¿cómo yo voy dónde va a quedar mi proceso creativo? ¿Dónde van a quedar mis ideas? Esto me va a volver perezosa, esto no me va a ayudar como a... Y cuando entendí, dije, bueno, voy a empezar a hacerlo porque si no me voy a quedar fuera del juego, que es uno de los temas que vamos a trabajar en Miami. Empecé a usarla y ahora con la maestría es mi mejor amiga porque me ayuda con las traducciones, me ayuda, yo le puedo poner ideas y me ayuda a entenderlas o en las búsquedas. Obviamente hay que entrar a validar muchas cosas porque pues no te puedes fiar al 100%, pero la forma en que me ha agilizado el trabajo es increíble. El tip que les doy es prueben, atrévanse a probar. Amíguense con la inteligencia artificial, que de ahí va tu pregunta, porque todas estas creencias, probablemente en mi generación van a venir más, nos pueden dejar fuera del juego. Y si nosotros realmente no abrazamos las nuevas tecnologías, nos quedamos atrás. Esta mañana en uno de los desayunos en la presentación del Congreso con los panelistas de Bogotá hablábamos precisamente de ese tema. Y yo les decía, en Venezuela, cuando yo empecé a vender la tecnología de punta DIS para evaluar el comportamiento y las emociones de la gente, no te imaginas cómo muchas psicólogas me atacaban la herramienta cuando yo la ofrecía, y yo pude entender que era que lo que tenían era miedo porque sentían amenazado su trabajo. Pero las psicólogas que me la compraron y cuando vieron la cosa dijeron, no, pues esto es una herramienta poderosísima, tengo que usarla en mis procesos, y les fue re bien. Si yo lo traigo al hoy con la inteligencia artificial que ya existe hace mucho tiempo, pero todavía hasta hoy estamos ya viendo el efecto y lo que se viene, tenemos que abrazar las nuevas tecnologías y atrevámonos a probar. No nos va a pasar nada con meternos, investigar, probar, usarla. Y nos vamos a dar cuenta que bien gestionado, bien usado, con la conciencia de lo que esto implica, desde la mirada íntegra y ética, porque no se trata de que yo ahora ponga un libro y ahí me haga el libro, no, tenemos que somos nosotros los que la gestionamos y nos va a ayudar y nos va a facilitar el trabajo en muchas cosas, nos va a servir. A tu pregunta concreta es, atrevámonos a probar. Bueno, no, muchísimas gracias por ese mensaje, espero a toda nuestra audiencia que le haya gustado. Me gustaría poder compartir muchísimos más ejemplos de cómo poder retar las creencias, pero
Creo que pues desde la voz de Jimena, que es una experta ya con más de 20 años de experiencia trabajando con líderes de grandes multinacionales a lo largo de todo Latam, es al final escuchen y atrévanse, escúchense ustedes mismos y dense la oportunidad de probar nuevas cosas, porque eso finalmente les va a ayudar a descubrir qué sí los apoya y qué no los apoya, y de pronto hasta entender creencias que al final ustedes no eran conscientes y que los estaban frenando y los estaban no dejando tener una nueva oportunidad de crecimiento en sus vidas profesionales y personales. Entonces, quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando. Los espero en nuestro siguiente episodio de Liderazgo a Prueba de Balas. Y sin más, gracias. Gracias.